Imagínate esto, eres un chico que creció en un orfanato y quieres salvarlo, pero no encuentras trabajo de ninguna forma, y en tu mundo existe una torre desconocida la cual apareció hace varios años y un día en tu celular llegan mensajes que contienen hazañas de tu futuro yo en la torre, así que decides embarcarte a la torre. Esperanzado en poder salvar todo lo que quieres, así es hoy vamos a ver la historia de un huérfano que se aventura a la torre para volverse rico y salvar al mundo. La historia comienza con nuestro prota Kim Jae-Hoo, un chico común y corriente que había tenido cierta dificultad para encontrar trabajo y a pesar de que se había esforzado toda su vida por lograr una estabilidad financiera, la verdad es que se le había hecho muy difícil. Por lo que se preguntó si había alguna manera de volverse rico rápidamente, ya que tenía el objetivo de salvar un orfanato muy importante para él. Mientras estaba revisando algunos videos en internet, pudo observar entrevistas a algunos de los tipos más famosos en la actualidad, los cuales eran llamados los despertados, que eran cazadores que ganaban mucho dinero. Resulta que todo había comenzado 7 años atrás cuando una torre apareció sin aviso y seleccionó a personas al azar para que pudiesen demostrar sus habilidades. Sin embargo, solo unas cuantas personas regresaron y fueron llamados los despertados, cuyos cuerpos contienen maná y contribuyeron al crecimiento de la civilización moderna. Luego de esto, los despertados se convirtieron en personas altamente buscadas por las compañías y pasaron a ser tan famosos como estrellas de cine. Al ver esto, el prota siente un poco de celos, ya que le gustaría al menos ver un tutorial que le pudiera dar acceso a la torre. Aunque justo en ese momento su celular se salió de control y comenzaron a aparecer gran cantidad de mensajes que describían hazañas hechas por él. Kim, creyendo que había sido hackeado, quiso apagar su celular, pero una voz le dijo que había conseguido un nuevo trabajo y de pronto comenzó a mostrarle videos tutoriales de la torre donde se mostraba a un futuro Kim raideando la torre y obteniendo gran cantidad de recompensas. Con esta nueva oportunidad, de inmediato Kim se inscribió en un gimnasio para hacerse más fuerte y comenzó a estudiar la torre, mientras trabajaba la mitad del día en el supermercado. Meses después, el prota finalmente renunció a su trabajo pidiéndole al cielo y a la tierra que el portal finalmente se abriera. Pero pasaba el tiempo y el portal no se presentaba, por lo que pensó que quizás todo había sido un malentendido y era inminente que el orfanato desaparecería. Minutos después, un portal apareció y el prota supo que había llegado su hora, así que sin pensarlo 2 veces intentó cruzarlo y una ventana se mostró ante él para que seleccionara la dificultad de la torre. Ya que las recompensas estaban relacionadas al nivel de dificultad que eligiera y Kim sin titubear eligió la dificultad más alta y entró a la torre. Al estar dentro se dio cuenta que estaba en la cueva que había visto en el video y de pronto la ventana de misiones le mostró que había comenzado a transmitir en directo con un total de 0 espectadores y el único desafío, que tenía que deshacerse de todos los enemigos que aparecieran. Sabiendo esto, el prota estaba realmente confiado, ya que había visto todos los videos de la torre una y otra vez durante 2 años, por lo que recordó que en el primer piso tenía 1 hora antes de comenzar el desafío. Ahora debía aprovechar el tiempo para comunicarse con los espectadores y recibir monedas de ellos. Estos espectadores son otros despertados de la torre, los cuales visualizan la transmisión desde una lista de directos de streamers de bajo rango para patrocinarlos, y es lo que hace que el streamer suba de pisos en la torre debido al patrocinio de estos espectadores. En la torre, su nombre fue adjudicado automáticamente como El Amor Nin y de inmediato uno de los espectadores lo patrocinó. Al ver esto, el prota estuvo bastante agradecido, pensando en que después de ver gran cantidad de vídeos, el dinero de las suscripciones lo utilizaría inteligentemente. Después de unos momentos comenzó a recibir otros espectadores para llegar a un total de 15 debido a que las personas estaban interesadas en el prota por el nivel de dificultad que había elegido y pensó que a ese paso recibiría un regalo especial, el cual se le otorgaba a los streamers cada 100.000 seguidores, que consistía en un cajón que lo ayudaría a subir en la torre. Después de un rato, los espectadores pensaron que el prota no sabía en lo que se estaba metiendo y cuando acabó el tiempo aparecieron unas criaturas peludas llamadas Popoi. Estas criaturas, a pesar de parecer bastante tiernas, eran increíblemente letales, ya que sus dientes eran lo suficientemente duros como para aplastar metales e incluso su pelaje era tan fuerte que no lo podía traspasar ni una espada. Sin embargo, el prota notó que estos Popoi parecían ser indiferentes a su presencia y cuando le dio una patada a uno de ellos, estos se voltearon con una mirada aterradora, por lo que el prota se dio cuenta que realmente podían verlo.
Luego de esto, supo que no se podía enfrentar contra estas criaturas y decidió adoptar una actitud bastante juguetona para parecerse a ellos. Mientras el chat pensaba que el prota se había vuelto totalmente loco y uno de los espectadores le dio 10 monedas por su comportamiento tan extraño pero gracioso. Pero la verdad era que el prota sabía todo acerca de los popoi, los cuales suelen comer piedras de maná ya que es su mineral preferido y para ellos es como una fuente de energía. Estas criaturas cuando se encuentran alrededor de su comida realizan un ritual y al estar cerca de un extraño los pone alerta, pero después de que el prota se esforzara para unirse a su ritual, los popoi lo aceptaron y cambiaron de actitud para mostrar sus dientes. Seguido a esto comenzaron a masticar la piedra y el prota se dio cuenta que tenía que hacerlo también para poder sobrevivir, así que al morderla puedo sentir una contextura bastante agradable a tal punto que se derretía en su boca como el chocolate y era tan refrescante y sabroso que sentía a su cuerpo lleno de energía. Luego de comer grandes bocados de esta piedra su cuerpo comenzó a iluminarse mientras los espectadores estaban alucinando de lo que había hecho ya que no tenía nada de sentido. De pronto los popoi corrieron alrededor de él estando más felices que nunca y el sistema le anunció que había completado el desafío y el camino del segundo piso estaba abierto, así que estando exhausto supo que había logrado sobrevivir. Después de una siesta, los popoi estaban esperando que despertara ya que estaban muy agradecidos de tenerlo y parecían unas auténticas pelotas de algodón andante que le demostraban todo su cariño al prota. Luego al revisar el chat, Kim se dio cuenta que había 127 espectadores y había ganado 258 monedas, así que se sintió muy afortunado de tener a tantas personas viendo su contenido. En eso les explico a todas las personas del chat que conocía muy bien a los popoi y a pesar de que estos le preguntaron por qué había logrado culminar la misión si no había matado a las criaturas, este les dijo que solo debía deshacerse de sus enemigos. Así que el prota les aclaró que la misión no requería matarlos y en cambio, pensó en hacerlos sus aliados. Sin embargo, al tener tantos conocimientos sobre las misiones pensó en que sería buena idea pretender que era todo un novato. Ahora tenía que ir al segundo piso, pero abrió el regalo que obtuvo por completar el primer piso y al abrirlo pudo sacar una piedra de maná que emocionó a los popoi que aún parecían estar hambrientos. Aunque el prota sabía que este era un artículo tan preciado valía 5.000 monedas por lo que decidió guardarlo, también recibió una tarjeta para cambiar su nombre en el juego y una bolsa de monedas. Sin embargo, antes de subir al segundo piso los popoi se volvieron locos y comenzaron a perforar una pared ya que de seguro habían encontrado algo y al prota no le quedó otra opción que seguirlos. Así que de camino su cuerpo comenzó a iluminarse preguntándose por qué razón había sucedido y luego recordó que era el poder del caballero que podía fortalecer su cuerpo a través del aura que estaba dentro de él. Cuando logró llegar al otro lado, se dio cuenta que había un collar luminoso y al tomarlo pudo ver que era un collar de talismán el cual decía que podía otorgarle buena suerte con solo llevarlo alrededor de su cuello. Luego recordó que este amuleto se conseguía en los pisos de arriba y el obtenerlo en el primer piso había sido todo gracias a los popoi, por lo que decidió colocarlo y ahora sí logró subir al segundo piso con sus criaturas peludas. Cuando el prota llegó al segundo piso, echó un vistazo alrededor y se dio cuenta que era un poco aterrador algunas de las cosas que estaban escritas en las paredes. Sin embargo, de pronto el sistema le avisó que la prueba comenzaría en 10 minutos y debía sobrevivir contra todos los monstruos que aparecieran en un rango de 30 minutos. Con esto en mente tuvo que prepararse ya que pronto comenzaría la batalla y al entrar a la tienda decidió ver algunas armas y armaduras imaginando los posibles monstruos que le aparecerían y haciendo uso de su conocimiento acerca de la torre. Pero antes de que lo hiciera apareció un gran dragón tortuga cuando el portal se hizo enorme y el prota no le quedó otra opción que comprar un hacha de mano por 250 monedas. Solo con esta arma comenzó a escalar el cuerpo de la gran bestia, pero fue inútil cuando recibió su primer ataque, por lo que rápidamente pudo escabullirse debajo del cuerpo de la criatura moviéndose con cuidado. Luego impactó varias veces en su cuerpo, pero se dio cuenta que esta criatura tenía un poder de regeneración increíble, así que se subió a su espalda mientras el chat explotaba ante lo que estaban observando. Pero el prota sabía que solo tenía una oportunidad para acabar con esta bestia que quería estrellarse contra una pared y luego de cortar gran cantidad de púas en la espalda de esta criatura, pudo clavarle una gigantesca púa en su espalda para hacerla estallar. Y esto sucedió así ya que la espina de un dragón tortuga explota cuando se le vierte un poco de maná, así que el prota utilizó este conocimiento para clavar las espinas en la espalda a la bestia y luego de darle un gran golpe con su arma pudo causar una explosión que acabó con la bestia.
Después de esto, el sistema le avisó que había completado la misión y ya podía acceder al tercer piso. Pero esto no era todo, ya que no solo había sobrevivido, sino que también había derrotado a un duro enemigo y había recibido una recompensa oculta. En eso, los Popoi solo pensaban en comerse al dragón tortuga, ya que eran almacenes de maná, y comenzaron a devorarlo rápidamente, mientras el chat pensaba que el prota quizás era un hacker por haber matado a una bestia tan grande, y este les aclaró que había pensado que sería capaz de derrotarlo, así que lo intentó. En ese momento el prota ya tenía 198 espectadores y luego, al revisar su recompensa del primer piso, obtuvo una bolsa de 500 monedas y una mochila subespacial que podía soportar un peso de hasta 500 kilogramos de peso. Las monedas eran una recompensa básica, pero la mochila era un artículo que era muy poco común, y seguido a esto escondió su piedra de maná, ya que le sería útil para cuando llegara al 10º piso. En eso revisó la recompensa oculta y recibió una runa de aumento de grado que elevaría el grado de un objeto por un nivel, lo cual no estaba nada mal. Luego de esto sintió un pequeño mareo, ya que había perdido un poco de sangre, y en eso, el sistema le mostró una ventana para aumentar su potencial, y el prota decidió aumentar su maná, ya que las bendiciones eran una forma de potenciar sus estadísticas y el estudio de la magia estaba lleno de misterios. Sin embargo, a pesar de que la magia era conocida como una habilidad pasiva, la verdad es que al convertirse en un ingeniero mágico, el prota podría acabar por conquistar la torre, y después de coger a sus pequeñas criaturas que habían devorado un inmenso dragón, cruzó el portal para llegar al tercer piso. Mientras todas sus heridas eran sanadas y Kim sentía una revitalización absoluta. En este momento, el sistema le avisó que la tercera prueba se llevaría a cabo en el jardín de un dios ancestral, en donde los guardianes habían estado durmiendo por mucho tiempo y serían los que lo pondrían a prueba. Por lo que ahora debía ganar la pelea contra los guardianes en un rango de 10 minutos. Sin embargo, esto no le pareció nada intimidante al prota, que en ese momento se topó con otro streamer, así que se dio cuenta que la prueba consistía en trabajar de la mano con otra persona. Cuando se acercó al chico, se dio cuenta que estaba temblando y pensó que quizás había batallado muy fuerte en el segundo piso. Este chico se llamaba Jian Seok y le dijo al prota que no tenía nada de experiencia. Luego, al ver al prota, el chico se quedó impresionado de que tenía 3 Popoi junto a él, pero mientras charlaban aparecieron 2 caballeros de piedra realmente enormes. De inmediato las estatuas comenzaron a atacar, mientras el prota y su compañero parecían pequeñas hormigas frente a estos gigantes, pero Kem, sin pensar 2 veces, pudo herir a una de las estatuas. Y para no permitir que se recuperara, pudo acabar con ambas con un solo movimiento de su hacha, impresionando así a su compañero, que se preguntaba quién era el prota debido a la fuerza que había mostrado. Sin embargo, las estatuas no estaban del todo acabadas, ya que de pronto una de ellas se levantó y lanzó un ataque con su lanza que pasó muy cerca de nuestros héroes. Al ver esto, el prota decidió acabar con ambas de una vez por todas. Cuando se abalanzó sobre una de estas estatuas, realizó un salto para quedar frente a frente con la gran estatua y luego, con un movimiento de su hacha, la terminó picando por la mitad. Así que cuando solo quedaba una en pie, logró vencerla de igual forma para completar la misión, y luego de esto el chat se sintió increíblemente impresionado de lo que había logrado y le donaron gran cantidad de monedas. Luego de terminar la prueba, el prota se preguntó por qué el portal no había aparecido aún, pero cuando volteó a ver a su compañero, este había entrado en crisis, ya que tenía muchas preguntas por hacerle al prota. Sin embargo, Kem le dijo que tenía prisa, ya que había desperdiciado mucho tiempo en el tercer piso y debía irse rápidamente. Así que subió unas escaleras y al entrar al templo tomó un pergamino que le explicaba la historia pasada, en donde había ocurrido una destrucción masiva quitándole la vida a gran cantidad de personas. Pero luego de cientos de años, los espíritus de los soldados caídos comenzaron a deambular por el imperio. Resulta que, en el año 957 del imperio, el emperador loco tocó la campana del triunfo mientras decapitaba a un joven general que había regresado, y la razón fue que no escuchó y peleó por su cuenta, así que fue ejecutado. El pergamino le aclaraba que si un viajero estaba leyendo ese texto nunca debía sacar de quicio al emperador, y de pronto el portal se abrió para pasar al 4º piso. Pero antes de esto el prota abrió su regalo por completar el tercer piso y recibió 5.000 monedas justo cuando ya había sobrepasado los 200 espectadores. En eso, el chat comenzó a preguntar por los Popois y el prota se dio cuenta que estaban exhaustos, prácticamente derretidos como malvaviscos. Luego, al revisarlos, se preguntó si tenían hambre,
pero luego recordó que se habían comido a un gran dragón tortuga y al mostrarles la piedra de maná resulta que no tenía hambre. En eso, a su espalda venía llegando Jian Seok, quien ya se dirigía al quinto piso. Al entrar, el sistema le avisó al prota que estaba en un templo sellado por una runa. Allí debía romper el sello y abrir la puerta de salida con un límite de tiempo de 6 horas, por lo que si no lograba romper el sello quedaría atrapado en el cuarto piso. Sabiendo esto, estaba claro que quedarse atrapado en ese piso era una sentencia de muerte, y luego al revisar los cristales se dio cuenta que debía de haber 100 cristales por la dificultad y decidió revisar los objetos de la tienda, aunque solo se le mostró comida para que cayera en la tentación. Pero el prota sabía que si se dejaba llevar por la cantidad de comida que podría comprar, el tiempo se acabaría y definitivamente podría morir atrapado allí. Así que decidió cerrar la tienda ya que no había nada que necesitara en ese preciso instante, y ya que no tenía suficiente tiempo decidió guardar sus monedas para después. En ese cuarto piso debía usar las letras en los cristales para encontrar un patrón y encontrar los colores correctos. Así que, al jugar con los cristales, no entendía muy bien la relación entre las letras y los colores, por lo que al principio estaba perdiendo la paciencia intentando descifrar la solución. Pero luego decidió un método bastante inteligente en donde podía reemplazar cada letra con un número para memorizarlo más fácil, y después de tocar todos los cristales cada uno le otorgó un color y símbolo diferente. Después de esto, por fin había logrado unificar una fila y decidió hacer lo mismo con las demás, ya que era lo más parecido a un cubo de Rubik en donde todo debía estar alineado. Después de solo unos minutos, mientras el chat mostraba estar muy sorprendido por el prota, finalmente pudo alinear todos los colores y símbolos para abrir la puerta al quinto piso, y el sistema le anunció que la misión había sido completada y como premio un usuario le envió 200 monedas. Pero el prota había logrado todo esto porque había memorizado las respuestas encerrado en su cuarto, y de pronto otro usuario le envió 500 monedas por el buen trabajo que había realizado. En eso el prota decidió chequear la recompensa que había obtenido, y al abrir el regalo recibió nuevamente una bolsa de 5000 monedas debido a la rapidez con la que había completado el piso. Al llegar al siguiente piso, el sistema le anunció que desde ese momento los espectadores no podían transferir monedas por una semana, en donde poseería la figura de un personaje del mundo arruinado Astroad. Allí estaría compitiendo contra otro usuario quien estaba en posición de otra figura, y le aclararon que había dos maneras de superar la prueba del quinto piso. La primera era llegar al final siendo elegido, y la segunda era matar al otro usuario que estaba en posición de la otra figura. En eso nos trasladamos al Imperio Astroad, en donde encontramos al prota leyendo el diario de Kaoli Dutoprox, el segundo emperador del imperio, quien escribió sobre su pasado luego de haberle pedido un animal mágico a su padre como regalo de cumpleaños. Pero en su lugar le dio una cachetada, y la mirada de desprecio de su padre le llegó a su corazón, por lo que decidió hacer un espacio secreto debajo de su habitación sin que su padre lo supiera para llevar animales mágicos allí. Sin embargo, el animal mágico que estaba criando fue descubierto por el emperador y fue quemado por sus propias manos, por lo que después de esto se ganó el apodo de ejecutor mientras tenía rabietas de borracho en el camino. Pero ahora el prota tenía la tarea de volverse emperador y tomar el trono por la fuerza, con un límite de 6 días para conseguirlo. El sistema le mostró que los movimientos de los espectadores estarían restringidos y el tiempo en el Imperio Astroad sería de una semana, mientras el mundo real no se vería afectado, por lo que no tomaría ni un minuto llegar hasta el sexto piso. El prota comenzó a pensar en las dos maneras que había de superar la prueba, sabiendo que si el otro personaje llegaba al final primero sentiría la aniquilación de ese mundo con todas sus fuerzas. Luego debía elegir el poder que quería, ya que dependiendo del poder que pudiese adquirir tomaría la forma del personaje que le gustaría copiar en el quinto piso, por lo que si decidía elegir una dificultad alta se le asignaría un personaje importante del Imperio Astroad. Allí vemos que los que tienen habilidades mágicas son asignados a los magos jefes del imperio. Los ingenieros mágicos son asignados como los ingenieros platinos del imperio. Los que tienen poderes físicos son asignados como los guardias del imperio, y también se encuentran combatientes de clases altas, pero sus habilidades son mucho menores a las otras nombradas y por eso nadie las elige. Al saber esto, el prota no dudó en elegir la ingeniería mágica, y de pronto el sistema le avisó que sería asignado a un personaje relacionado con animales mágicos, y a pesar de que el prota entró en discusión con el sistema fue absorbido rápidamente al portal. Al llegar al otro mundo supo que ya no tenía nada que hacer y solo debía tranquilizarse, ya que el único objetivo era completar la misión.
Sin embargo, al ser el primer día debía utilizarlo para acostumbrar el cuerpo copiado. En ese momento, luego de terminar de leer el diario del personaje, apareció un ayudante y este le pidió que llamara a Fordrick, su mayordomo. Cuando Fordrick llegó pensó que el prota estaba preocupado por sus animales mágicos y luego de destapar la jaula, allí estaban los popois. Al ver esto el prota recordó que había dejado tirado a los popois, pero como estaban enfermos, el mayordomo le aclaró que buscaría la solución preguntándole a los cazadores una posible cura para las criaturas. Aunque según su experiencia habían consumido demasiadas piedras mágicas. Sin embargo, el mayordomo notó que el prota podía proyectar todo el maná que había dentro de su cuerpo y le dijo que era un milagro que no hubiese explotado por tener tanto maná y le dijo que los movimientos del príncipe número 1 estaban siendo muy sospechosos. De hecho, este mayordomo era el único ayudante de Kaoli el cual fue un caballero guardián de la madre de Kaoli. Es decir, la emperatriz Predesa. Este tipo se retiró como caballero cuando murió la emperatriz y se volvió el ayudante del joven Kaoli. El prota luego de esto supo que debía derrotar al príncipe número 1 en una semana y volverse emperador, así que luego guardó a sus animales mágicos en el sótano y estos se sintieron tristes de estar allí solos. Y en eso revisó la tienda y compró el libro de habilidades para los popois ya que eso le daría el conocimiento necesario para entenderlos mejor. Sin embargo, el objetivo principal era el príncipe número 1 y ya que era probable que su competidor hubiese elegido un caballero o un mago, quizás tendría una ventaja inferior a su oponente. Con esto en mente supo que debía limitar las acciones del otro streamer. Por otro lado, nos encontramos a Lee Seon-ja, quien es el otro usuario quien logró subir los pisos de la torre con facilidad, aunque muchas veces de forma cruel sacrificando a otras personas para lograrlo. Sin embargo, el personaje de Seon-ja en el mundo Astroad es un gran maestro de la espada y una persona honesta que odia a los mentirosos, así que decidió meterse en el papel al charlar con el prota. Cuando Kim le hizo algunas preguntas, lo tomó desprevenido y el chat lo ayudó a salir del aprieto, pero luego el prota le demostró toda su sabiduría del mundo Astroad ya que el antiguo príncipe había escrito todo en su diario. Lee se quedó impresionado de que el prota sabía tanto, pero pensó que podría ganarle fácilmente balanceando su espada y justo cuando estaban por armar una putiza llegó su mayordomo para impedirlo. El mayordomo le aclaró a Lee que no podía faltarle el respeto al príncipe ya que podría ser acusado de intento de asesinato y sería condenado a la horca, así que este se retiró de inmediato. En eso el prota quedó a solas con el mayordomo y trató de sacarle información acerca del pasado sin que el tipo se diera cuenta. Después de este incidente, Lee se sintió un poco desafortunado ya que se estaba enfrentando al príncipe y luego de investigar en el sistema la identidad del mayordomo y del segundo príncipe, supo que ya lo tenía en sus manos, así que se dirigió a la capilla en donde estaba el prota. Pero antes de eso, se encontró a Kim en el camino y le dijo que ya lo había descubierto, debido a que los espectadores le habían contado que si revelaba el nombre de su competidor en la capilla podía pasar instantáneamente la prueba. Sin embargo, pasarla de esa forma significaría que perdería la oportunidad de subir de nivel su habilidad y obtendría una penalización por fracaso, lo cual no era un método muy recomendado. Aunque al verse en una situación de vida o muerte, parecía ser la mejor decisión, así que al llegar a la capilla activó el sistema y dijo el nombre de su competidor. Cuando el sistema analizó el nombre, la estatua lo maldijo porque había dicho una respuesta incorrecta, mostrando que el personaje del usuario actual llevaba por nombre Rance Carlson y en ese momento le cayó una maldición que lo hizo perder todas sus habilidades aprendidas hasta ese momento. En eso volvemos atrás cuando el prota se dio cuenta que el tipo era de una mentalidad bastante simple y decidió entrar en su cuarto para utilizar la tarjeta de cambio de nombre, por lo que al introducir el nombre de Kim Jae-ju 2 pudo evitar su derrota sabiendo que las habilidades del tipo estarían reiniciadas dentro de poco. Sin embargo, en ese momento Lee se sentía profundamente dolido y exigía hablar con el prota, pero los caballeros que estaban en la entrada lo impidieron, aunque luego el prota accedió a hablar con el tipo que le preguntó quién era en realidad y le advirtió que debía dejar de jugar con él. Seguido a esto sacó su espada para intentar matarlo, pero debido a que sus habilidades le habían sido arrebatadas se movía bastante lento y el prota pudo tomarlo por los brazos y le aclaró que lo dejaría vivir otorgándole un poco de piedad, sabiendo que podía matarlo cuando quisiera. Ahora el prota debía aprender ingeniería mágica para finalmente poder avanzar el siguiente piso. En ese momento comenzó a recordar su yo de los videos intentando avanzar en la torre.
pero luego recuerda justo cuando asistió al día del juicio, ya que el segundo príncipe había sido arrestado y culpado por el asesinato del emperador, así que una multitud de personas se reunió en el juicio en donde asistieron todos los miembros de la realeza. Allí se encontraba el mayordomo de Kaoli y el mismo segundo príncipe. De hecho, este suceso fue muy extraño, ya que el emperador no confiaba en nadie y escondió a docena de caballeros en todas partes, por lo que morir en una sola noche generó muchas dudas entre los presentes. En el video Jaeju presenciaba el juicio en donde estaban todos los magos, grandes maestros, nobles, condes y los tipos de más alto rango. Sin embargo, la corte de Astroad juzgaba a todos por igual y los jueces representaban a todas las clases sociales que se encontraban presentes. Al momento de proceder con el juicio, el segundo príncipe estaba sudando de frío, pero al final se descubrió que había polvo de hoja de laple en el té del emperador, el mismo polvo de hojas que había sido encontrado en la ropa del segundo príncipe. Por lo que no había ninguna objeción de que era el culpable del asesinato del emperador, y después el juez mandó a amarrarlo a los caballos para arrastrarlo por todo el imperio. Al ver esto, Kim Jaeju se sintió indignado ante un juicio como ese y juró destruir la torre para que el imperio Astroad pudiese desaparecer. Al volver a la realidad, el prota supo que el juicio de Kaoli que había visto en los videos había resultado muy útil para saber la decisión que debería tomar ahora. Luego comenzó a indagar en el diario del príncipe y se dio cuenta que la información no era suficiente para entender lo que necesitaba, así que llamó a su mayordomo. Kim le preguntó por qué razón su padre le impedía tener una mascota mágica. Y resulta que el animal mágico que quería para su cumpleaños era demasiado peligroso para un joven príncipe, aunque luego de la muerte de la esposa del emperador, este nunca más quiso confiar en alguien. Sabiendo esto, el prota se fue directamente a la habitación en donde estaba el emperador, ya que necesitaba hablar con él, pero ya que los caballeros no lo dejaban entrar, respiró profundo y gritó con todas sus fuerzas para llamar la atención del emperador, que rápidamente abrió las puertas. En eso, el prota se metió en el papel y decidió actuar como un hijo preocupado por su padre. Luego afirmó que estaba de acuerdo con todas las decisiones que había tomado para protegerlo y lo seguiría de ahora en adelante. Sin embargo, como excusa para que no escucharan su conversación, les dijo que retirara a los caballeros de la habitación, y el emperador, haciendo uso de su poder, mandó a retirar a los hombres, aclarándole al prota que sus próximas palabras decidirán su destino. Entonces el prota comenzó a recordarle el incidente que había tenido con el príncipe número 1, quien había derramado alcohol sobre él en una ceremonia luego de la victoria en la batalla de las planicies. Al escuchar esto, el emperador pensó que el prota estaba planeando persuadirlo. Karokem le dijo que se había enterado de que el príncipe número 1 había tomado su anillo y lo había cambiado por otro falso justo cuando estaba limpiando el alcohol derramado. Aunque luego de esto, fue al grano y le dijo que quería ser el emperador, ya que podría existir un solo emperador, debía morir para que él pudiese tomar el cargo. Por otro lado, un suscriptor llamado One Punch se sintió bastante atraído por la seguridad que estaba demostrando el prota y le donó 1000 monedas. Al salir de la reunión con el emperador se encontró a Sloan Dutoprox, sin embargo, el tipo solo quería humillarlo, y cuando estuvo a punto de darle una bofetada apareció Bran, el maestro de la casa imperial, quien escuchó la escena que estaban haciendo estos chicos al frente de su taller y le aclaró a Sloan que debía respetar. Ante esto el prota estuvo muy agradecido y entró al taller de ingeniería mágica, que a pesar de oler a grasa era bastante interesante, mientras el sistema le anunciaba que sus habilidades relacionadas a la ingeniería mágica habían incrementado. En eso entró a la tienda y compró un libro de habilidad mágico, por lo que inmediatamente se le mostró una pantalla con todas las habilidades que podía desarrollar, y antes de irse, Bran le preguntó si necesitaba algo más. El prota le preguntó si podía utilizar el taller, ya que tenía un entendimiento básico de la magia, por lo que el viejo decidió ponerlo a prueba y luego de responder un pequeño examen le dejó el taller a su disposición, aparte que se encargaría de que el príncipe número 1 no se acercara, y así el prota podría practicar sin distracciones. Justo cuando llegó el quinto día, Kim, o en este caso, Kaoli, recibió la noticia de que el emperador había sido asesinado, así que una orden judicial llegó para arrestarlo por ser el primer sospechoso. Al llegar al jurado, el prota sintió el ambiente pesado viendo cómo la mayoría de la realeza lo observaba al ser condenado como un criminal, y se preguntó si tenía alguna manera de salir de esa situación. En eso,
El prota comienza a vivir en carne propia la culpabilidad de la muerte del emperador con el cual había estado charlando durante 30 minutos y resulta que luego de investigar la causa de muerte se encontró que había polvo de hojas de lapre como ya sabemos. Sin embargo, el prota les aclaró al jurado que no había asesinado a su padre el emperador ya que tenía un testigo y ofrecería su cuello si quedaba alguna duda en lo que decía el testigo, así que el juez lo tomó como su último deseo antes de morir. Cuando entró el testigo, era el mismísimo emperador mientras todos se preguntaban qué estaba sucediendo realmente. Pero podemos observar que el collar luminoso que el prota había encontrado en la cueva había logrado revivir al emperador. Cuando el emperador entró a la sala, todos fueron directo a sus pies en forma de reverencia y luego de sentarse en su trono comenzó el juicio en donde Kane le explicó que el segundo príncipe Kaoli fue arrestado por asesinarlo. Así que el emperador terminó el juicio de inmediato aclarando que no era culpable y luego de esto destituyó al juez Magnus ya que había cometido algunos pecados y no era un juez bendecido por la diosa. Por lo que le estampó una gran bofetada en la cara al recordarle que había jurado dirigir un juicio sin ninguna emoción personal y comenzó a nombrar todos los pecados que había cometido. Cuando terminó, mandó a encerrarlo en la celda. En eso vemos que 4 días antes en la reunión con el emperador, el prota le explica el plan que está tramando su hermano para matarlo y le da su palabra para dirigir y controlar la situación. Por lo que volviendo a la realidad, el emperador liberó al prota y mandó a traer al príncipe Sloan para culparlo por intento de asesinato al emperador. Sloan fue llevado de inmediato ante el emperador y cuando comenzó el juicio nuevamente el prota se encargó de probar el crimen de Sloan, por lo que comenzó a hacerle un interrogatorio. Al preguntarle si había intentado asesinar al emperador, el tipo no respondía ni una palabra y ante esto el prota le aclaró que si no contestaba mostraría evidencia de que había intentado matar al emperador, así que Sloan con actitud arrogante se echó a reír diciéndole que le gustaría ver su evidencia. Sin embargo, cuando el prota decidió acudir al testigo para preguntarle quién había sido el culpable, Sloan creyó que podía controlar a los hombres bestias con el anillo que tenía. Pero el hombre bestia declaró la verdad diciendo que el culpable había sido Sloan Dutoprox. Resulta que el anillo real estaba en la mano del emperador, así que ahora estaba claro que era el responsable por el intento de asesinato al emperador. Al ver esto, el emperador se sintió muy decepcionado y le aclaró a su hijo que ya no podía manchar más su imagen. En eso el prota le pidió que dictara la sentencia definitiva, pero el chico se negaba a aceptar el juicio ya que no se estaba realizando bajo el debido proceso. Sabiendo esto, el prota le preguntó a la audiencia quién defendía a Sloan Dutoprox, pero nadie levantó la mano, así que, en nombre del emperador, el prota quiso dictar la sentencia final. Entonces le dijo a Sloan que tomara su sentencia como un pago parcial por haberle hecho tanto daño en el pasado y sin pensarlo 2 veces le dio un gran bofetón, aclarándole que primero se había reído de la ley del emperador bajo la voluntad de Dios. También había usado el título de príncipe para su propio beneficio y había intentado asesinar al emperador, por lo que le dio un fuerte puñetazo en la nariz que lo hizo sangrar. En eso el emperador quiso dictar la sentencia final y mandó a Sloan a ser arrastrado por los caballos a través de la nación y adicional a esto debían cortarle el cuello al cadáver y colgarlo en el sitio más alto de la ciudad, por lo que todos estuvieron de acuerdo. Luego el prota le dijo al emperador que atendería a los dioses y buscaría ser el primer sol sobre el imperio, así que debía darle su permiso de concederle el trono y a pesar de que el emperador se echó a reír, lo pensó bien y le otorgó el trono el prota enfrente de la multitud convirtiéndolo en el emperador de Astroad. Cabe destacar que el prota consiguió todo esto utilizando la ingeniería mágica para alterar la manera de pensar y de actuar del emperador. En eso, finalmente el prota pudo finalizar el 5.º piso y después de un rato nos damos cuenta que el sistema le avisó a Leeson ya que había perdido ya que el prota había llegado a su final primero y había logrado convertirse en el emperador de Astroad, por lo que ahora debía sentir la aniquilación de ese mundo con su propio cuerpo. Sin embargo, por otro lado, la celebración no se haría esperar y el prota tuvo una noche de borrachera, por lo que al despertarse activó el modo ciego para liberarse de las miradas de los espectadores por un rato y descansar completamente. Cuando revisó su cuenta tenía 16.500 monedas y se sintió sorprendido de que un usuario le había donado 10.000 monedas. Al ver esto agradeció a sus suscriptores aclarando que visitaría par de lugares y luego iría directamente al 6.º piso. Por eso decidió visitar a su padre el ex emperador y quiso resolver la duda que había tenido desde que se transformó en el personaje.
Allí le comentó que cuando era joven lo había atrapado con animales mágicos y se había metido en problemas con él, así que tenía curiosidad de saber por qué se había enojado tanto. Entonces el viejo le dijo que mientras miraba los animales mágicos que tenía escondidos en el sótano, pudo darse cuenta que habían algunos muy peligrosos que estaban descontrolados y le explicó que no podía permitir que cayera en el mal ya que esa actitud era parecida a la de su madre cuando era joven. En eso el prota se despidió de Radiak y de Bran quien le entregó los guantes mágicos y el prota sintió cierta nostalgia ya que después de 13 horas todo dejaría de existir para él y la muerte injusta de Kaoli volvería a su lugar, esperando así que el tiempo que estuvo en el quinto piso haya tenido algún tipo de significado. En ese momento en el tercer piso se encontraba el usuario 4901 llamado Beck Hina, quien no encontraba cómo avanzar al cuarto piso. Pero el prota se despide con honores siendo un gobernador justo e igualitario por primera vez en la historia de Astroad, al cual todos los ciudadanos elogiaban, pero esta etapa ya estaba llegando a su fin. Antes de irse, el prota quiso revisar los Popoi y al abrirles la jaula estos estuvieron muy emocionados y le saltaron encima. Luego se fue al taller de ingeniería mágica mientras recordaba las enseñanzas del ingeniero mágico Reynold que había conocido en los videos. Justo cuando quedaban 10 minutos para que se acabara el tiempo, pudo arreglar el guante y luego el sistema le anunció que había llegado al final y había superado la prueba, por lo que la puerta al sexto piso se había abierto. Antes de entrar, el prota revisó el regalo que había ganado por superar el quinto piso y al abrir la caja se encontró con una franela, por lo que supo que era un mensaje del administrador dándole a entender que era el mismo Kim Jaeju que había visto en los videos. El otro regalo fueron unas botas grado héroe y 5.000 monedas. En eso cruzó el portal mientras el sistema le avisaba que había llegado al bosque del espíritu malvado en donde debía deshacerse de todos los enemigos que aparecieran en los próximos 59 minutos. Al llegar al bosque, se topó con otros cazadores y entre ellos había una chica que llamó su atención. En eso los chicos decidieron presentarse y entre ellos había un caballero llamado Jung Kang, un mago llamado Park Jin-soo y la chica tenía una ocupación desconocida y se llamaba Sea Lee. Cuando el prota les aclaró que era ingeniero mágico, todos sintieron un poco de decepción ya que pensaron que su habilidad no serviría para nada. Sin embargo, el mago les explicó la situación en la que se encontraban y el plan que debían seguir. Resulta que una niebla que los rodeaba se presentaba como el límite de ese piso ya que era duro como una roca, por lo tanto, el caballero debía luchar cuerpo a cuerpo, mientras el mago podría distribuir la energía a través de la chica y el prota debía mantenerse alejado ya que era muy peligroso para él. Justo cuando quedaban 7 segundos, todos se prepararon y cuando aparecieron los monstruos, las personas en el chat les avisaron que estaba ocurriendo algo fuera de lo común, mientras una gran bestia se alzaba ante ellos. Resulta que había aparecido un limpiador que por lo general aparecía en el piso 25 y para el nivel que tenían resultaba casi imposible vencerlo. Justo cuando el caballero pensó que iba a morir, la chica pudo detener a la bestia y le dio un fuerte puñetazo para acabar con ella, así que el prota recordó que esta chica era bastante famosa en los videos que había visto. Sin embargo, Kim supo que debía guardar su poder al mayor tiempo posible, pero justo cuando curó las heridas del caballero todos se sintieron impresionados por el guante que tenía. Aunque después de un rato, el caballero aún estaba seriamente afectado psicológicamente, mientras la ola 2 de monstruos se acercaba, así que la chica utilizó todas sus habilidades de batalla para despejar la zona con facilidad. El prota recuerda que la historia de esta chica fue bastante peculiar ya que logró sobrevivir al cuarto piso simplemente por suerte y el patrocinio de monedas. Pero en el quinto piso mientras deambulaba por las calles aprendió una habilidad de un maestro ermitaño que conoció por casualidad y desde entonces se ha vuelto una luchadora increíblemente poderosa, así que se sintió afortunado de haberla conocido. Cuando se acercaba la próxima oleada de monstruos, se dieron cuenta que solo aparecieron 2 monstruos en vez de 4. Aunque escondidos en la niebla estaban los otros 2 y cuando uno de ellos apareció por sorpresa detrás de la chica, el prota pudo acabar con él. Posteriormente al utilizar su ingeniería mágica pudo acabar con los otros 2 mientras sentía como sus zapatos se habían llenado de energía acumulada para hacerlo más poderoso. Durante la siguiente oleada todos descubrieron que el caballero no estaba preparado en lo absoluto para combatir y tuvieron que hacerse cargo solo ellos 3. En la quinta oleada ya aparecían hasta 256 bestias, mientras nuestros héroes sentían el agotamiento. Pero el prota ejecutó un ataque poderoso con su guante mágico que pudo exterminar a todos los monstruos al mismo tiempo.
Sin embargo, esto le ocasionó una hemorragia interna ya que el ataque pudo consumir gran parte de su energía vital. Después de esto, la prueba fue despejada y se abrió el pasillo hacia el séptimo piso, así que ahora todos se preguntaban quién era el prota realmente. En eso se abrió el portal hacia el séptimo piso y la chica se quitó la máscara. Ella le preguntó al prota si estaba mintiendo acerca de su verdadero nombre, ya que sus suscriptores no podían encontrarlo en el sistema. Pero en eso, el prota recordó que se había cambiado su nombre a Kim Jae-Ju 2 y por eso nadie podía encontrarlo, por lo que luego unos segundos, Kim comenzó a recibir suscriptores de forma masiva en su canal, mientras el caballero perdía todos sus suscriptores. Antes de cruzar el portal revisaron sus recompensas y al abrir la caja, el prota se encontró con unos guantes de cuero de grado heroico que podían controlar la temperatura y la amplificación mágica, más 15.000 monedas como recompensa. Luego de esto todos cruzaron el portal hacia el séptimo piso, mientras el prota esperaba que sus guantes se enfriaran, pero los Popoys al oler la energía mágica que desprendían los guantes quisieron comérselos. Y el prota tuvo que detenerlos, pero en ese instante la chica se dio cuenta que el prota tenía unas pequeñas bolas de pelo y se sintió enamorada de una escena tan tierna. Sin embargo, le expresó toda su indiferencia y cruzó el portal. En eso el prota guardó a los Popoys en la mochila y cruzó el portal.